Muchísimas gracias al equipo de producción por invitarme a este maravilloso programa Así hablan los lingüistas. En esta noche nos ocupa un tema bastante interesante, que es el estudio de la morfología. Específicamente el tema que nos ocupa es la morfología derivativa y todo lo relacionado. Pero antes tenemos que mencionar algunos aspectos conceptuales acerca de la morfología, y es esa parte de la gramática que se encarga del estudio de las palabras, sus modificaciones y su estructura interna. Hablando en términos etimológicos, morfología proviene del griego morfo, que significa forma, y logía, que significa estudio o tratado. En este sentido, estudio acerca de la formación de las palabras. Por su parte, la morfología derivativa es ese procedimiento que consiste en agregar un afijo a una base léxica o al lexema con el propósito de crear nuevos términos. Entiéndase por afijo los prefijos, los sufijos, los infijos, los interfijos y el proceso de parasíntesis. Todos esos son elementos que en este momento vamos a ver de manera más detallada. En primer lugar, tenemos los prefijos, que son esos morfemas o esas partículas que se agregan al principio del lexema o de la base léxica para formar nuevas palabras. De tal manera que si tenemos el término afortunado, podemos bien crear un nuevo término, desafortunado, agregándole el prefijo des. Todo lo contrario, los sufijos son esas partículas o esos morfemas que se agregan al final del lexema, también con el propósito o la intención de formar nuevas palabras. De tal manera que si tenemos el término camión, podemos formar otro término derivado, camionero, agregándole el sufijo ero. El proceso de parasíntesis resulta bastante interesante, pues sale de la combinación de un sufijo y de un prefijo agregados al lexema o a la base léxica de la palabra raíz en este caso. De tal manera que si tenemos el adjetivo pobre, bien podemos crear una nueva palabra, empobrecer, y le hemos agregado el prefijo en y el sufijo ser. Cabe destacar que los afijos se deben adaptar a las reglas generales de ortografía. De esta manera tenemos el sufijo en, sin embargo, cuando lo vamos a combinar en el término empobrecer, no podemos escribir en, sino em, porque la regla general de ortografía nos dice que antes de P y B se escribe M. Entonces los afijos se circunscriben a las reglas generales que tenemos en ortografía. Por su parte, los infijos se colocan dentro del lexema o de la base léxica de la palabra que estemos trabajando en este caso. De tal manera, podemos formar gatico o solecito. En medio, la I y la C en gatico y la E y la C en solecito, entonces pertenecen a los infijos. Finalmente, los interfijos se colocan en medio del sufijo y de la base léxica, de tal manera que si tenemos el término pueblecito, podemos darnos cuenta que esa C entonces está realizando la función de un interfijo. Es necesario reconocer la importancia que tienen los estudios morfológicos para cada hablante, de tal manera que estos aportan a la buena comunicación, al buen desenvolvimiento que puede tener un hablante al momento de comunicarse. De igual manera, aporta al conocimiento o al dominio que cada persona puede hacer y debe tener acerca de su lengua. Finalmente, como dice Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Así hablan los lingüistas. Mi nombre, Glenny Martínez López.